a todos. La verdad que siempre es un placer y a la vez un compromiso militante de todos nosotros. Como dijo Lili, nosotros somos trabajadores de la justicia o interactuamos con eso que llamamos en algún punto la legalidad, y en función de eso estamos siempre intentando colaborar, apoyar, acompañar procesos colectivos que intentan una suerte de emancipación, pequeñas emancipaciones, pequeños espacios de libertad. Cada vez que logramos ganar un conflicto, cada vez que logramos modificar un estado de cosas, cada vez que podemos llevar adelante una política de prevención real, como se decía recién, es como que logramos un pequeño espacio de libertad. Por lo tanto, bueno, agradecido de estar acá, sobre todo con Gastón, que es un compañero militante de hace mucho tiempo, y cuando nos juntamos, hablamos de este encuentro, en esta suerte de distribución temática que nos dimos, yo lo que le decía a Gastón, mira, a mí me parece que tengo ganas de que pensemos, como decía Lili, que pensemos el estado de la política en el que nos encontramos y qué podemos hacer respecto de algo tan sensible, tan particular como es la cuestión de la salud de los trabajadores. Entonces, quizás en términos de lo que nosotros los abogados o los juristas llamamos discutir sobre la política del derecho. ¿Qué es la política del derecho? La política del derecho es hacer política con el derecho. Y cuando digo derecho lo digo en términos muy genéricos, ¿no? El derecho es desde una norma reglamentaria hasta la Constitución. Hacer política con el derecho es volver a pensar todo en clave política, en clave de repolitización de los procesos en los que nos encontramos. Creo, como también bien decía Lili, que este es un momento particular, un momento muy particular de nosotros como sociedad y sobre todo de nosotros como trabajadores. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo, no podemos dejar de pensar estas cosas y sobre todo de prepararnos para el día inminente. Entonces, todo este trabajo, estos años, ¿no? estos penosos años, ¿no? que hemos tenido tantas dificultades, tantas limitaciones, tantas derrotas, a la vez nos hemos ido fortaleciendo, sobre todo en esto de construir desde nosotros, desde los trabajadores y desde nuestros propios espacios. Porque también es a veces mucho más sencillo, o no, muchas veces. El lunes estuvimos en un encuentro también sindical que estuvo Axel Kicillof y bueno, no es fácil desde el Estado tampoco, es verdad, pero uno siempre tiene esa idea de que bueno, desde el Estado se simplifican los procesos, se avanza más rápido, y todo este tiempo hemos estado claramente por fuera del Estado, contra el Estado o con los que ocuparon el Estado, y por lo tanto hemos hecho una experiencia muy singular que creo yo que va a ir y nos va a tener en condiciones de, cuando tengamos nuevamente el gobierno, tengamos posibilidad de poner ya en práctica muchas de estas cosas. El proceso, la experiencia de debate, discusión y construcción de un proyecto de ley propio, ¿no? Eso que es tan importante, nuestro proyecto de ley o lo que sea nuestra ley, ¿no? Eso es de una importancia decisiva. Bueno, por eso, más allá de esta idea de una suerte de actualización normativa del estado de cosas de los riesgos del trabajo, pensaba por ahí esta introducción, casi como para dejarle a Gastón el territorio más preparado. Bueno, ¿qué significa esto entonces de hacer política del derecho?
Los abogados militantes, los abogados de derechos humanos, los abogados que defienden causas populares, saben bien qué significa esto de hacer política del derecho. ¿En qué términos? En términos desde dentro del derecho. Esto es, nosotros tenemos la posibilidad de operar con las normas y siempre hay espacios de disputa, espacios de discusión, espacios de interpretación de la norma. Por lo tanto, ahí tenemos siempre un margen mayor o menor, esto depende de muchas variables, como ustedes imaginan, entre ellas, por ejemplo, los jueces, ¿no? ¿Qué tipo de jueces tenemos? ¿Qué respuesta vamos a obtener del Poder Judicial? Y eso también es pensar en términos de política, pensar en términos de la política que viene, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial y qué vamos a hacer con los jueces? Muchos de los jueces nombrados por este gobierno. Nosotros tenemos en el Foro de Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, un estado de situación muy dificultoso, donde la mayoría de los jueces se ha ido ganando en una idea muy conservadora de aplicación del derecho del trabajo. Estamos en el conflicto de los compañeros de Telam, por ejemplo, y todavía no hemos podido lograr, por distintas circunstancias, que nos confirmen las medidas cautelares de reincorporación de los 350 despedidos que obtuvimos el año pasado, en el mes de julio, y a casi un año todavía no hemos logrado la confirmación de todas esas medidas cautelares, salvo una. Por lo tanto, eso de hacer política del derecho dentro del derecho requiere de ciertas condiciones. Requiere de las condiciones vinculadas con el Poder Judicial, pero sobre todo, y esto ustedes lo saben mejor que nosotros, del estado de la correlación de fuerzas. Por lo tanto, todo lo que se hace fuera, todo lo que hacen los trabajadores, la militancia, la construcción de sentido, la posibilidad de construir opinión en los medios, en nuestros medios e incluso en aquellos que no sean los nuestros, todo eso mejora las condiciones con las que podemos operar dentro de ese sistema. Claro, nosotros tenemos algunas experiencias muy significativas en este sentido. Una de ellas es la lucha contra la ley de riesgos de trabajo. Esa larguísima lucha que llevaron adelante los abogados laboralistas, y digo los abogados laboralistas porque casi me excluyo, ¿no? Porque a ver, nosotros hicimos, Gastón un poco más, pero nosotros hicimos algunos casos, llevamos algunos casos más significativos, ¿no? Pero el tesón, la coherencia, la perseverancia que pusieron tantos colegas para ir derrumbando la ley de riesgo de trabajo que, como todos ustedes saben, tenía una valla imposible de superar, que era la limitación de reclamar por lo que nosotros llamamos el derecho común, el Código Civil, es decir, la confinación en el espacio de la propia ley. Y esa fue una batalla que se fue logrando por la militancia de los abogados, por el arrojo en algunos casos de los propios trabajadores que decidían encomendar a la suerte de un proceso judicial que no sabíamos cómo iba a terminar, pero que lo permitía que nosotros planteáramos esas cuestiones ante los jueces. Y eso, al cabo de los años, poco a poco fue logrando que el estado de situación de la aplicación de una ley claramente inconstitucional, claramente contraria a los derechos de los trabajadores, claramente discriminatoria, se fuera horadando y pasara a ser casi un lugar común de que los trabajadores tenían ese derecho incontestable de accionar también como cualquier ciudadano en el régimen general. Por tanto, ese es un ejemplo clarísimo de política de derecho dentro del sistema. Tenemos otro ejemplo que también nosotros valoramos muchísimo, porque en él hemos seguido un poco la estela de nuestros grandes maestros, nuestros verdaderos militantes maestros del derecho, como Ricardo Cornaglia y Moisés Meig, en donde se construyó lo que llamamos la doctrina del despido discriminatorio, es decir, la posibilidad de obtener la nulidad de los despidos cuando hay una causa de discriminación en esa decisión del empleador. Y eso lo hicimos sin ley, o con una ley que estaba por ahí abandonada, y la recuperamos y construimos esa doctrina, y hoy está decididamente instalado en el sistema de derecho de la Argentina
de que si hay un despido discriminatorio por causa de una enfermedad laboral o no, por causa de discriminación por género, por causa de discriminación sindical, ese despido es nulo. Y esto tiene una significación enorme. ¿Para qué? Fundamentalmente para la acción sindical, para la construcción sindical, porque hay una protección añadida. Cada vez que logramos la recuperación de un trabajador despedido y la reinstalación, con todas las dificultades que eso trae aparejado, es una batalla ganada en el lugar de trabajo, y eso tiene un efecto impresionante respecto de la acción sindical. Y eso está construido de tal modo que, Gastón me va a mirar como diciendo no te agrandes tanto, pero hemos llegado a un fallo de la Corte que dijo exactamente esto, que los despidos por causa de discriminación sindical son nulos y que corresponde en estos casos la reincorporación del trabajador. Y eso, vuelvo a decir, es una construcción de política del derecho dentro del sistema. Nosotros, en una época, en los 60, se usaba mucho esto de lo que se llama el uso alternativo del derecho, ¿no? Es decir, bueno, el derecho, en muchas de sus facetas, casi en todas, es un derecho construido por, o elaborado por el sistema, por el propio sistema. Por lo tanto, nosotros siempre nos sentimos de que no es nuestro derecho. Sin embargo, aun cuando no sea nuestro derecho, y aun aunque hay una discusión enorme, ¿no?, de cuándo logramos avanzar para elaborar nuestro propio derecho y cuánto lo único que podemos hacer es resistir, pero aún en los casos en donde sea el derecho del enemigo, diría uno, el derecho del sistema, diría otro, tenemos elementos para trabajar sobre ese derecho y darle un sentido distinto, un sentido contrario, un sentido alternativo al que estaba pensado al momento en que se había configurado. Bueno, pero todas esas son discusiones que nos damos nosotros, los abogados, que tratamos de intervenir sobre el derecho. Pero hay otra discusión que viene, capaz que estoy haciendo demasiado larga esta introducción, pero que viene a cuento de lo que estamos haciendo acá y de este espacio de reflexión, de debate y de repolitización, que es que además de discutir dentro del sistema, de operar dentro del sistema, de tratar de sacar lo mejor que se pueda dentro del sistema, compañeros del subte están haciendo toda esta epopeya, por llamarla de algún modo, respecto de la lucha contra el trabajo con asbestos, lo están haciendo dentro del sistema de la ley de riesgos. Obviamente, con un sentido de uso alternativo del derecho, forzando. Se constituyó una comisión en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, integrada por una pluralidad de representaciones, algunas más institucionales, otras más nuestras, pero que obliga a una discusión en donde están desde los técnicos del INTI hasta los compañeros del Bacareza, hasta los de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las propias autoridades de la Dirección de Protección del Trabajo de la ciudad. Y entonces ahí hay un espacio de discusión colectiva sobre lo que ha incumplido el Estado, porque cuando hablamos del subte estamos hablando del Estado, el base es el Estado, y los subtes, estos trenes los compró actualmente el presidente Macri. Por lo tanto, estamos hablando de la responsabilidad del Estado, pero estamos discutiendo sobre esa responsabilidad y sobre cómo vamos a hacer para eliminar ese factor de riesgo lo antes posible y eventualmente qué vamos a hacer para tratar de proteger a estos trabajadores, por lo menos con este seguimiento de la salud del que hablaba Lili recién. Por lo tanto, además de operar dentro, esta posibilidad de pensar en dislocar el sistema, romperlo, estos momentos de ruptura, esos momentos de ruptura que nos permiten decir, ya no más con esto. O dicho de otro modo, ¿por qué tenemos que seguir con un sistema como el de la Ley de Riesgos de Trabajo, que es un sistema asentado en el lucro? Un sistema que está repudiado por todo nuestro sistema de derecho, como debiéramos mencionar ahora. Por lo tanto,
además de esto de trabajar sobre la norma que hay, sacar lo mejor que podamos de ella, estos momentos de discusión que nos permitan pensar cuál es o cuál debiera ser nuestra ley. Y en esa está el planteo de tener un proyecto propio y este ejercicio que estamos haciendo ahora, en donde quizás pensar un poquito más en una suerte de reseña, pensar desde una suerte de reseña cómo se sale de un régimen como el actual. Bien, una primera aproximación al tema sería algo de perogrullo, algo que ustedes ya lo saben y lo vienen trabajando desde hace rato. ¿Por qué la importancia de los riesgos a la salud o las posibles enfermedades o accidentes de trabajo? Es algo que nace casi, la idea de la protección o la idea de la reparación nace casi con el derecho del trabajo. Las primeras normas del derecho del trabajo tienen que ver con qué hacemos con algo tan evidente, tan dañoso, tan enormemente repudiable como el accidente de trabajo primero y las enfermedades luego. Y por eso en nuestro país, bueno, en Francia la primera ley de accidentes de trabajo es del siglo XIX, 1898, y la Argentina muy rápidamente, en el año 1915, la ley 9688, que es una norma de enorme avanzada. Es decir, el derecho del trabajo estaba muy adelante de las discusiones respecto del resto del derecho. No los voy a aburrir ni lo quiero hacer demasiado técnico, pero sí por ahí rescatar algunas ideas, porque son las que nos podrían permitir pensar esto de hacia dónde podemos ir. Y ahí entonces se enmarca esto de un derecho del trabajo de vanguardia, un derecho de avanzada en relación no al sistema, porque el derecho del trabajo dentro del sistema, el sistema capitalista, es siempre una idea defensiva, es un mecanismo de defensa. Pero en términos del resto de las ramas del derecho, el derecho del trabajo se mostraba como lo más de vanguardia, lo más protagónico en términos de una transformación de cómo se piensa el derecho. Y esto en materia de accidentes de trabajo tenía que ver con que esa ley especial nace mucho antes que algunas fórmulas o instituciones del derecho civil para garantizar una protección más eficaz, una protección que no requiera, entre otras cosas, de una prueba de la relación del causal del daño con el evento en el que sucedió ese daño. Por lo tanto, a principios del siglo pasado ya en nuestro país, por otras razones, habría que, no vienen al caso hoy, pero esa legislación obrera que nace antes incluso del primer peronismo, ¿no? Es decir, cómo la cuestión social empieza a necesitar de respuestas eficaces, al menos, pensando también en estos usos del derecho, al menos para tratar de contener otras manifestaciones. Pero si desde el año 1915 nuestro país tiene una legislación tan avanzada en materia de derecho social, siguiendo en muy pocos años a las legislaciones más avanzadas en el resto del mundo, esa evolución va continuando y así rápidamente tenemos una adaptación de ese régimen cuando se sanciona la reforma del Código Civil, estoy hablando del año 1968, la ley 17711, en donde esos institutos o esas fórmulas que mejoraban la condición de exigibilidad y de reparación vienen 50 años después a ser reconocidas en el régimen general. Por lo tanto, hay una primera discusión que va a tener que ver con algunas de las discusiones que continúan. ¿Qué pasa con los trabajadores frente a un sistema general que también da una apertura, una mejora en las condiciones de ese reclamo? Y ahí muy rápidamente, en esto con una intervención de la Cámara, en un plenario, siempre nos hacía gracia cuando lo dábamos en clase, ¿no? Porque el plenario se llama Alegre Cornelio,
No, entonces Cornelio Alegre. Bueno. Cornelio Alegre. Sí. Bueno, en ese plenario la Cámara de Trabajo dijo, por supuesto, que los trabajadores tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y por lo tanto tienen esto, y ahí aparece esta idea, esto que ustedes habrán escuchado muchas veces, este ejercicio de la opción. Es decir, los trabajadores pueden optar entre el régimen especial, el régimen de la ley de accidentes de trabajo, con sus propias fórmulas de reparación, o en el régimen general, el régimen del derecho civil o del Código Civil, hoy Código Civil y Comercial, y por lo tanto es el trabajador el que decide. Luego podemos discutir sobre los alcances de esa opción y demás, pero lo cierto es que en ese momento histórico, en mediados de los, bueno, casi llegando a los 70, el plenario era el 71, ¿no? A mí me gusta mucho siempre mirar en términos históricos, ¿no? Claro, por esto de que estas cosas suceden en términos de correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas es una correlación de fuerzas social, es una correlación de fuerzas política. Bueno, ahí tenemos entonces otro momento de reconocimiento en términos de esta suerte de expansividad de los derechos del trabajador en términos de la reparación por daños a la salud. Y voy muy rápido y algunas escalas no las hago. Todo eso hasta que, como todos ustedes saben, en el año 95 se aprueba la Ley de Riesgos del Trabajo y ahí por primera vez aparece esta imposibilidad, esta negación del trabajador en términos de acceso a la justicia, que es que no hay opción. El trabajador no tiene opción para reclamar por el derecho común. Y ahí esa construcción de los abogados para declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Luego, también en nuestro periodo de recuperación se fue instalando esta idea de que el trabajador tiene no la opción, sino tiene el cúmulo. Es decir, la inconstitucionalidad del artículo 39 permitía percibir las prestaciones del sistema y luego reclamar judicialmente por lo que no había quedado reparado en términos del sistema, es decir, por un mejoramiento de las condiciones de reparación. Luego eso, con la reforma de la 26773, volvió a la posibilidad de la opción sin cúmulo, pero volvió a reconocerse el sistema como venía históricamente construido. Y luego, en fecha más reciente, que es lo que ustedes también ya conocen, la discusión con la última reforma respecto de ese intento de cerrar dentro del sistema a través de las comisiones médicas, de lo que seguramente Gastón va a hablar seguidamente. Bueno, este podría ser un repaso muy rápido de algunos momentos en donde aparece la historia de construcción de la reparación de los accidentes de trabajo en nuestro sistema. Ahora, además de esta discusión sobre qué hacemos dentro del sistema, lo que ya se nos presenta es una necesidad de pensar si vamos a mantener un régimen de reparación a través de una ley especial que no deja de ser un régimen de responsabilidad civil, o vamos a transitar ya con paso más firme hacia una reparación a través de la seguridad social. La gran discusión está en si somos capaces, estamos decididos de pensar con una lógica distinta, de salir de la lógica de la reparación económica exclusivamente, de esa reparación vinculada con la pérdida de la incapacidad laborativa, a un régimen mucho más general, mucho más uniforme, mucho más universal, como es el de la seguridad social. Claro, ahí cuando uno piensa en un salto de estas características, que cuando lo hemos planteado en algunas oportunidades, dice, bueno, pero eso es un salto al vacío, eso es darle al Estado la reparación de los accidentes de trabajo, darle la responsabilidad por las prestaciones de asistencia médica,
asistencia sanitaria, no será demasiado riesgoso, valga la redundancia. Bueno, más allá de que esa es una discusión que nos debemos dar, lo cierto es que también desde el punto de vista jurídico hay algunas condiciones previas respecto de esto. Y sobre todo, uno debería pensar que cuando lo que está en juego en un sistema de seguridad social no deja de ser, en el fondo, un intento de repartir los riesgos. Todo sistema de seguridad social es un sistema de compensación, en donde todos contribuimos, y luego veríamos quiénes somos el todo. Un sistema de reparación de daños a la salud del trabajador deberían ser solo los empleadores, pero es una discusión añadida. Pero lo que podemos pensar es, bueno, es un sistema de compensación, todos contribuimos y en función de la necesidad se obtiene la prestación dentro del propio sistema. Y claro, la seguridad social, no voy a descubrir nada, decir que también fue un invento del sistema capitalista, pero fue un invento en función de un estado de la correlación de fuerzas en donde requería, estoy pensando en los modelos más importantes, más completos de seguridad social, son respuesta a un momento histórico en lo que llamamos el estado de bienestar, el estado social de derecho, en donde ese pacto, ese gran pacto de los sectores del trabajo y del capital determinaba que los trabajadores tenían que tener una protección garantizada, asegurada, y ahí el Estado contribuía y los empleadores ponían lo que tenían que poner para garantizar esa continuidad del sistema. Claro, eso fue el estado de bienestar, el estado social de derecho, es una construcción de mediados de los 60, después de la segunda posguerra, por ponerlo de algún modo, los llamados 30 gloriosos años, a partir del 45, ¿no? De los 70 años que hablan tanto. Exactamente, llegamos antes de los 70. Siempre me gusta recomendarles una película que muestra esto muy bien en uno de esos sistemas donde parecería ser que es menos garantizado ese derecho, y de hecho hoy es bastante menos de lo que fue, pero el sistema británico de salud, ¿no? Que es una construcción del estado de bienestar inglés, y que se hace después de la segunda posguerra. Tanto es así que la película que les recomiendo, que siempre recomiendo, es una película de Ken Loach, El espíritu del 45, y que además a nosotros nos rememora mucho, ¿no? Pero en vez de hacer mostrar lo que pudo haber sido, lo que fue el 45 lo vemos desde allá, y es una construcción magnífica de un Estado social en donde el Estado responde por la seguridad de los trabajadores, y por lo tanto ahí hay seguridad social. Claro, pensar en eso en esos tiempos, pensarlo desde ahora es bastante más difícil, ¿no? En donde estamos discutiendo una reforma previsional en el vecino país de Brasil, en donde va a echar por tierra toda la construcción de ese sistema. Y lo mismo uno piensa lo que podría suceder en la Argentina en similares circunstancias, ¿no? Es tan notorio como el capital reacciona frente a posibles modificaciones del estado de cosas, ¿no? Lo habrán visto en estos días, creo que lo dijo Alberto Fernández hoy. Después de la designación del candidato a vicepresidente del partido de gobierno, los mercados pegaron una gran euforia, tuvieron, ¿no? Es decir, todos sabemos, cuando suben los mercados temblamos los trabajadores, ¿no? Y en esa lógica se juega, ¿no? Pensar la seguridad social, pensar la defensa de la seguridad social, y qué puede haber significado un régimen de seguro privado, ni siquiera obligatorio, porque también hay autoseguro, con entidades comerciales como son la CRT. Bueno, solo para, seguir pensando en esta propuesta de qué hacemos si tenemos la posibilidad, capacidad, respecto de
ruptura con el sistema previo. ¿Hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos no tenemos ninguna duda que uno de hacia dónde vamos es pensar desde la prevención y no de la reparación. No tenemos duda. Y esa es la elaboración del proyecto de prevención de riesgo. Pero ¿qué hacemos cuando aún con prevención, con la mejor prevención, tenemos daños a la salud? Y de nuevo entonces tenemos que discutir qué hacemos con el régimen de la ley de riesgo de trabajo. Bueno, vos me vas a decir, ¿no? Porque si no, te dejo 10 minutos. No, para nada. Claro, en esos términos de pensar el cómo seguiríamos, bueno, tampoco la ley especial, la ley 9688, fue una ley que tuviese las grandes garantías para los trabajadores, que funcionara perfectamente. La ley era una ley de reparación que en su mayor parte mejoraba las condiciones de acceso a la reparación, porque simplificaba algunas cuestiones propias de cualquier reclamo judicial, pero la verdad que yo soy convencido de que una respuesta a través del Poder Judicial para reparar por un daño a la salud que ya sucedió hoy y que va a tener su reparación dentro de 4 años, con suerte, no es una solución. Por lo tanto, esto no es pensar en volver atrás, volver el tiempo atrás y recuperamos un sistema que ya no daba respuestas y que nunca creo yo que las dio efectivamente. Por lo tanto, necesariamente requiere hacer una crítica a ese régimen de la ley anterior al año 94, cuando se empieza a discutir y se termina aprobando la ley de riesgo de trabajo. Ahora bien, ¿qué significa esta ley de riesgo de trabajo en términos de volver a pensar cómo salir de ella? Bueno, por lo pronto es el reconocimiento de que se privatiza y se mercantiliza la salud de los trabajadores. Por lo tanto, desde ese lugar ya uno no puede ni siquiera avanzar en una discusión sobre ello. Nosotros hemos venido repudiando el sistema desde su propia aprobación como ley. Por lo tanto, ahí, en esa idea del lucro, de la mercantilización del daño a la salud de los trabajadores, está, como fue en el régimen de jubilaciones y pensiones. Recuerden el sistema de las AFJP, recuerden que la ley 24557 es muy inmediata, casi consecuencia de la ley 24441, que es la ley que crea el sistema de jubilación privada. Por lo tanto, ahí estaba el huevo de la serpiente, ¿no? Es decir, en crear un mercado de capitales como el de las AFJP y luego un mercado también de capitales menor, una idea de que de eso se podía ganar dinero exigiendo menor prevención, ganar dinero reconociendo menos accidentes de trabajo, ganar dinero no reconociendo las enfermedades profesionales, ganar dinero no reconociendo las incapacidades y así sucesivamente. Por lo tanto, desde esa lógica es imposible pensar en recuperar algo. No hay posibilidad de modificar dentro de ese régimen, no hay posibilidad de perfeccionarlo, adaptarlo, mejorarlo. Hay que sola una posibilidad, que es la puerta de salida, salirnos de él y evitar que continúe existiendo como tal. Bueno, pero esta es una discusión que la vamos a dar en términos políticos, que la estamos dando, pero además es una discusión que yo creo, si lo hago ahora en muy breves minutos, los voy a convencer de ello, es una discusión ganada en términos jurídicos, es una discusión que no podríamos ni siquiera haber logrado, la CRT haber logrado instalarse como tal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que estuvimos con la guardia tan baja? ¿No? Porque nuestras discusiones jurídicas, cuando íbamos a los tribunales, no eran decir las ART son inconstitucionales. Nuestras discusiones eran un artículo de la ley de riesgo de trabajo es inconstitucional.
Y nunca nos aventuramos. Yo me recuerdo, estábamos acá en la Avenida Independencia, en CTA, cuando empezamos a hacer las primeras discusiones, ¿qué hacemos con la ley de riesgo de trabajo? Y una de los planteos, Mario Elfman estaba en esas reuniones, dice, no, tenemos que hacer un planteo de inconstitucionalidad global del régimen. No podemos aceptar que dure ni un día. Y 10 años, no más. ¿Cuántos años? 23 años. 1995. Claro, porque como suele suceder, los sistemas institucionales se asientan con el paso del tiempo, porque empiezan a jugar determinadas lógicas, la lógica que hay muchos partícipes dentro del sistema, la lógica que el sistema mal o bien funciona, mucho más mal que bien, pero funciona, es decir, da algún tipo de respuesta, es decir, saco esto y ¿qué tengo para reemplazarlo? Y empiezan a haber intereses, y los intereses más poderosos son los intereses económicos, mercantiles, como decía hace un momento, que son los dueños de las RT. Y se va conformando como tal y empieza una construcción aledaña de muchos que en algún punto lucran con el sistema. Los prestadores de galeno, los médicos los radiólogos que hacen mal la radiografía, el médico que informa la radiografía y que en vez de decir hagan una nueva, dicen, bueno, no se alcanza a ver nada, que está mal, igual no se alcanza. Bueno, es muy difícil a medida que eso se va asentando lograr salir de ello. Bueno, pero más allá de esa discusión de qué haremos en breve para replantear la cuestión de la reparación de los daños a la salud, digo, es una discusión que tenemos ganada desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que nosotros, a partir de la reforma de la Constitución en el 94, estamos obligados, desde el punto de vista de la Constitución, a cumplir con las normas internacionales. Dentro de esas normas internacionales, las más importantes para nosotros, las normas internacionales del trabajo, es decir, las emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En este momento se está celebrando en Ginebra la Conferencia Internacional del Trabajo, hay algunos compañeros que están allá, y además se está celebrando los 100 años de la OIT, ¿no? Es un momento muy particular de la historia de lucha de los trabajadores, porque también ahí se ha dado una discusión. No vamos a entrar en esta discusión sobre las bondades o no de la OIT. Nosotros somos defensores en muchos aspectos de un uso también alternativo de esas normas, a pesar de esa factura tripartita que tienen y de las distintas dificultades para su aprobación. Pero lo cierto es que la OIT tiene un material normativo muy significativo, y en materia de seguridad social y en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bien que lo tiene. Bueno, entre esas normas de la OIT hay una que es el convenio 102, que es la norma básica de la seguridad social. Es un convenio de la década del 50 que paradójicamente la Argentina ratificó, porque no saben cuándo. Macri lo hizo. Nos sorprendimos mucho cuando nos enteramos en el 2016, los primeros meses del 2016, que la Argentina había ratificado un convenio de OIT. Ya era bastante extraño, ¿no? Porque por lo general los convenios de la OIT siempre algo aportan, y si no aportan nada, no afectan, porque la legislación argentina en esto se rige por el principio de la norma más favorable. Si la norma de derecho interno es más favorable, no aplica la norma internacional. Si la norma internacional lo es, aplica la norma internacional. Bueno, ¿qué podría haber sucedido para que Macri ratificara un convenio? Bueno, lo que había sucedido es que los convenios se ratifican luego de una ley que aprueba el convenio y que sirve de elemento para el depósito de la ratificación en el organismo internacional. Y eso había sucedido, obviamente, en el gobierno anterior. Así que esa es la única explicación. Bueno, pero ¿qué significa que la Argentina tenga ratificado el convenio 102? Bueno, significa que esa es una norma supralegal, es decir, que obliga a las leyes inferiores, es decir, cualquier ley, incluso a la ley 24557, es decir, la ley de riesgo de trabajo. Y el convenio 102, que no voy a explicarlo porque es la
norma de la Seguridad Social y contiene todas las contingencias posibles, desde la incapacidad, la vejez, hasta el desempleo. Por lo tanto, es una norma potente en términos de seguridad social. Pero a lo que vamos y a lo que a nosotros nos importa. ¿Qué dice respecto de cómo debe funcionar un sistema de reparación de accidentes de trabajo o, en su conjunto, cualquier sistema de seguridad social? Bueno, debe serlo sobre la base, primero, de que debe ser administrado por entidades públicas, es decir, por el propio Estado. Segundo, que debe ser administrado con participación de los trabajadores de ese propio sistema, es decir, del sistema en general, ¿no? La participación de los beneficiarios sería el término. E incluso, porque también la OIT lo habilita, como ustedes imaginan, por obvias razones, con participación de los empleadores, ¿no? Y esto explica, en algunos sentidos, los sistemas como el español, que son mutuas, en donde los propios empleadores fundan la mutua y tienen una participación en su administración. Pero sin duda alguna, en ningún caso, bajo ninguna posibilidad, con entidades comerciales, con entidades lucrativas, es decir, dentro del mercado. Es decir, hay una especie de antinomia evidente que es seguridad social y mercado. La seguridad social es el Estado, por lo tanto, está fuera del mercado. No hay posibilidad que la seguridad social sea mercantilizada o administrada por el propio mercado. Y eso lo dijo la comisión de expertos, es decir, el sistema de control de aplicación de normas de OIT tiene algunos órganos que nosotros conocemos, algunos más, como el Comité de Libertad Sindical, pero luego también la llamada Comisión de Expertos o la Comisión de Normas de la Conferencia. Pero lo que importa es que la OIT tiene organismos que dicen cómo deben interpretarse las normas y además que juzgan, en algún punto, con comillas, cómo los estados cumplen con esas normas. Nosotros lo hemos tenido en muchas oportunidades respecto de la ley 23.551, ¿no? La Comisión de Expertos observó la legislación argentina 19 veces. Pero en materia de seguridad social, como ustedes imaginan, se expidió esta comisión de expertos respecto de el prototipo de régimen lucrativo de la seguridad social o de negación de la seguridad social, que es el sistema chileno. Y ya en el año 2010 me parece, pero no estoy seguro, la comisión de expertos dijo con toda claridad que tenía que Chile reformar el sistema porque el sistema no admite, el sistema de AFP en el país trasandino no admite que sea a través de entidades lucrativas. Y además, del mismo modo le dijo que tenía que hacerlo con participación de los trabajadores o beneficiarios del sistema. Por lo tanto, para la OIT, un sistema como el de la Ley de Riesgo de Trabajo en Argentina es un sistema que no se compadece, que no está en conformidad con el Convenio 102. Ergo, para nuestro sistema de derecho interno, y esto lo ha aplicado la Corte en numerosos precedentes, por ejemplo, para decir que las sumas no remunerativas están en contraposición con el Convenio 95 del salario, por lo tanto son inconstitucionales. Bueno, con esa lógica de aplicar el criterio de interpretación de la propia OIT respecto de la interpretación de la norma internacional y por lo tanto obligatoria en el derecho interno, ha descalificado y debería descalificar en este caso un régimen como la 24.557. Pero si eso fuera poco respecto de la interpretación de la norma internacional, la propia norma constitucional argentina ya lo decía desde el año 57 respecto de que la seguridad social es integral e irrenunciable y que se debe garantizar el seguro social y que el seguro social debe serlo a través de entidades nacionales o provinciales con la participación de los beneficiarios o los interesados, dice la Constitución, los beneficiarios digo yo, es decir, con participación y representación de los propios actores del sistema, que son aquellos que requieren esos beneficios de la seguridad social. Por lo tanto, yo diría,
no podemos dejar de discutir esto, pero por otro lado, es que no tenemos discusión alguna respecto de lo que nuestro derecho obliga y lo que nuestro derecho exige. No hay posibilidad de mantener un sistema de lucro en términos de la administración de los riesgos de trabajo. No hay posibilidad constitucional de hacerlo. Por lo tanto, en alguna medida, esta discusión que vendrá debiera comenzar por este planteamiento, por esta definición previa, por esta convicción, ¿no? Más allá de que tanto el Convenio 102 como nuestra Constitución lo dice porque naturalmente no es pensable que el mercado, nuestra Constitución del 94 es una Constitución que se intenta acercar a la construcción de un Estado social de derecho, sobre todo a partir de la interpretación de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, no es posible desvincularnos, escindirnos de ese régimen constitucional, y desde ahí me parece que debemos intentar dar un paso adelante en estos términos de ruptura con lo anterior, en estos términos de construcción desde lo nuevo. Bueno, y ya creo que sí, pasé mucho. Bueno, ahora vamos a lo importante, ahora vamos a lo que cuenta, que es lo que va a contar Gastón sobre las últimas modificaciones y el estado real del sistema. Esto que yo planteé es casi como, bueno, tenemos la posibilidad de pensar una nueva historia. Bueno, a ver si podemos desde este lugar empezar a discutirla e intentarla. Ahora vamos a ir a la realidad y Gastón nos cuenta lo que hace. Gracias.